Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javiera Santana y en nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a la presente sesión del ciclo de charlas con Clínica Alemana. El día de hoy tenemos la charla Inclusión y Diversidad en Educación. ¿Qué podemos hacer? Y en esta ocasión expone Pilar Valenzuela, doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Muchas gracias, Javiera. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes estén aquí. Muchas gracias por estar presentes en esta charla acerca de inclusión y diversidad en educación. La propuesta que tengo para esta jornada, este pequeño tiempo en que podemos compartir, es primero contextualizar qué es inclusión en educación, cuáles son como las definiciones más tradicionales o más consensuadas respecto de qué hablamos cuando hablamos de inclusión en educación. También quiero referirme a por qué hoy día parece ser ineludible hablar de inclusión cuando estamos hablando de educación. ¿Por qué estos conceptos como inclusión, educación, calidad están hoy día tan relacionados y parecen ser palabras inevitables cuando no hablamos de los grandes desafíos de hoy, del futuro, etcétera? Y finalmente quisiera convocarles a la pregunta respecto de qué podemos hacer para favorecer la inclusión en educación y favorecer la participación de toda la diversidad en el contexto educativo. Si bien hay algunas orientaciones respecto de cuáles son los caminos que han tomado algunas instituciones para favorecer la inclusión, mi expectativa sería que pudiéramos responder juntos a esta pregunta, porque la verdad es que esta es una pregunta que no está resuelta, ni hay un listado de cosas que hacer, porque este es un proceso que está situado en contextos particulares. Entonces, teniendo estos contenidos a la vista, me gustaría poder orientarnos hacia comprender por qué hablamos que la inclusión es un proceso dilemático. Es decir, me gustaría que pudiéramos comprender en conjunto cuáles son los dilemas que hay al momento de abordar la diversidad en educación. Y por otra parte, me gustaría también reflexionar sobre cuáles son los desafíos que la promesa transformativa o transformadora que surgió con el paraguas amplio de la inclusión en educación trae para los distintos participantes de un sistema educativo. Entonces, para comenzar, vamos a partir con la definición de inclusión, que quizás ustedes ya conocen o ustedes ya han revisado en otras presentaciones, pero me parece que un punto fundamental para poder conversar sobre inclusión es clarificar qué entendemos por inclusión. Lo primero es que yo voy a asumir la perspectiva de inclusión que ha planteado principalmente Mel Ainscough y sus colegas, que iniciaron un trabajo, sobre todo en Inglaterra, para hablar sobre inclusión y sobre los distintos abordajes que hacían las escuelas, principalmente en torno a la diversidad. Este fue un trabajo que, bueno, partió a finales de los 90 y que se ha extendido hasta el día de hoy. Es como Mel Ainscough y sus colegas es como los principales referentes en materia de inclusión hoy en día. Es como el punto de partida, lo básico. ¿Qué es lo que plantean ellos? Ellos plantean que la inclusión en educación es un proceso inacabado de transformación. Eso, en primer lugar, cada una de esas palabras son muy importantes para comprender qué es la inclusión. Primero, es un proceso, es decir, es el camino hacia la transformación. No es un estado terminal y fijo por el cual nosotros podamos decir esto es inclusión y esto no es inclusión. Ya la inclusión no es un estándar.
sino que es un proceso, es un camino, es una manera de hacer alguna cosa. Y por otra parte, lo que plantean estos autores es que la inclusión es un proceso inacabado, más indeterminado todavía. Si, primero decimos que es un proceso, es un camino, es un recorrido, pero además es un proceso inacabado, que nunca termina, que no tiene fin, porque los desafíos de la diversidad van complejizándose en la medida que las sociedades también vamos complejizándonos y van cambiando en la medida en que las sociedades, los grupos y las personas vamos también cambiando, ¿ya? No hay un punto terminal, no hay un estado final donde podemos decir, ok, ya hicimos inclusión, está todo hecho, ¿ahora qué? No, la inclusión es un proceso permanente, inacabado, y es un proceso de transformación. Eso también es otra palabra tan importante como las anteriores. Es un proceso de transformar, es decir, de modificar y por lo tanto de evolucionar hacia formas de mayor complejidad para poder favorecer, en este caso, el acceso, la participación y los aprendizajes de todo el estudiantado. ¿Qué es lo que debiera ser transformado cuando hablamos de inclusión? Lo que plantean estos autores es que estas transformaciones debieran ocurrir en 3 niveles que se superponen unos con otros. No son dimensiones separadas, sino que son niveles que se superponen al momento de pensar el fenómeno educativo en su amplitud. Pero uno de estos niveles que debiera ser transformado, en el cual debieran ocurrir estas transformaciones, es el nivel de las culturas, es decir, aquellos conjuntos de valores y de significados que organizan nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando hablamos de una cultura, qué sé yo, ligada al éxito o ligada al mérito individual, estamos hablando de valores que organizan la experiencia individual. Y si estamos pensando en una cultura que privilegia el éxito, que privilegia el mérito individual, obviamente aquellas personas que no están en el top de los méritos y en el top del éxito va a tener una experiencia particular, y aquellas personas que sí están en el top de los éxitos y en el top de los méritos van a tener otra experiencia particular, porque la cultura organiza la experiencia humana en torno a significados que son compartidos. Por otra parte, lo que debiéramos transformar para hablar de inclusión son las políticas, aquellos instrumentos que creamos para organizar la vida en torno a este tema. Las políticas existen a nivel de política más macro, si se quiere, a nivel de política mundial incluso, porque la inclusión es un tema global, no es un tema local, como lo vamos a ver ahora, pero también hay políticas a nivel nacional, como por ejemplo los proyectos de integración escolar, la ley de inclusión que se conoce en educación escolar, que termina eliminando la selección, el copago en las escuelas, pero también al interior de cada centro también hay elementos políticos. Por ejemplo, cuando hablamos de los reglamentos de buena convivencia o los reglamentos del estudiante, el reglamento del profesorado, también son políticas que van ordenando y organizando el espacio educativo. Y por otra parte, lo que debiéramos transformar son las prácticas, es decir, lo que hacemos sistemáticamente porque tenemos ciertos valores y porque tenemos ciertas reglas del juego. Las prácticas de alguna manera representan el cómo pensamos la inclusión. Esta transformación de las culturas, de las políticas y de las prácticas van a estar orientadas por un conjunto de valores que refieren a, por ejemplo, la participación, la diversidad, los derechos, la comunidad, la sustentabilidad también, pero que no se pueden predefinir de manera fija porque cada comunidad va a identificar cuáles son sus principales valores orientadores para los procesos inclusivos.
Y además, si nos pusiéramos de acuerdo incluso en cuáles son los valores que están a la base de los procesos de inclusión, cada comunidad probablemente los va a definir y los va a comprender de diferente manera. Y estos valores que están a la base de la inclusión y que son como de esta familia de valores, pero no son estos únicos valores, equidad, comunidad, diversidad, etcétera, se encarnan en prácticas, no existen en el vacío ni existen como un referente, ¿ya? Por ejemplo, en una investigación sobre inclusión que estoy realizando en este momento en una institución educativa, distintos actores de la comunidad refieren a valores como equidad, pluralismo, autonomía, para hablar de inclusión. Y esos valores se encarnan en prácticas. Por ejemplo, ellos dicen, aquí pocas cosas son impuestas. La mayor parte de las cosas las conversamos y las acordamos. Eso es un valor encarnado en una práctica. No es una definición que está en el aire, sino que es una manera de hacer que encarna y representa estos valores que están a la base de la manera de actuar. Era esto de la definición, ¿cierto? De inclusión, que está pensada para favorecer el acceso, la participación y los aprendizajes de todos los estudiantes y no solamente de aquellos que experimentan necesidades educativas especiales o que se encuentran en situación de discapacidad o que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad o de marginación del sistema, sino que una educación inclusiva sería una educación que le permite a todo el estudiantado aprender. Hoy día se han ampliado las categorías de la diferencia. Hoy día hablamos de que necesitamos programas de inclusión cuando pensamos, por ejemplo, en las niñas, las mujeres en general, cuando pensamos en el género, como un grupo que ha sido históricamente excluido de acceder a los sistemas. Antiguamente las mujeres no podíamos acceder al sistema, pero también sigue ocurriendo hoy día ciertas formas de exclusión por género que se han identificado, por ejemplo, que en ciertas clases de disciplinas más bien asociadas a STEM, es decir, a ciencias, tecnología, informática, matemática, que el profesorado ofrece más oportunidades a los niños que a las niñas, por ejemplo. Le hace más preguntas a los niños, en clases de matemática, más preguntas a los niños, más difíciles preguntas a los niños, y por lo tanto los niños resultan siendo mejores en esas disciplinas que en otras, pero no es porque tengan una condición per se que los haga mejores, sino porque han tenido más oportunidades de aprender. Y así, distintos grupos, migrantes, grupos religiosos diversos, etcétera, que han sido tratados de forma separada en la escuela. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos hoy día de toda la diversidad del estudiantado y no solamente de algunos grupos en particular. Ahora, esto bueno, ahí los típicos grupos que históricamente se consideran como sujetos de inclusión, ¿cierto? También no solamente el género en términos binarios, sino que en términos no binarios también, todas las personas en situación de discapacidad, todas las diferencias culturales y étnicas, todas las diferencias socioeconómicas, también son aludidas cuando pensamos en inclusión. Pero además de estas categorías de diferencia, cuando pensamos en inclusión debiéramos pensar precisamente en toda la experiencia estudiantil, porque tal como preguntaba alguien, una mamá, ¿cierto?, que tiene a su hijo en un programa de integración, los compañeros que no están en el programa de integración también se benefician de la inclusión o de participar en espacios comunes, también aprenden a interactuar con personas que a lo mejor requieren una ayuda especial, una asistencia especial, que tienen una trayectoria del desarrollo quizás diversa. La inclusión debiera beneficiar a todo el estudiantado, la experiencia de todos los estudiantes, no solamente de aquellos que pertenecen a ciertos grupos históricamente excluidos o con riesgo de serlo. ¿Y por qué todo el mundo habla hoy día de inclusión? ¿Por qué parece ser un tema ineludible? Parece ser ineludible porque la educación es un derecho humano. La educación es un derecho humano y por lo tanto es un derecho para todas las personas, no solamente para algunas personas. Y la educación como derecho se consigue no solo entrando a las escuelas o al sistema educativo en general, sino que además aprendiendo dentro de él. No estamos
asegurando el derecho humano a la educación cuando hay estudiantes que aún asistiendo a las escuelas no logran aprender o incluso no logran participar, porque a veces también las acciones de inclusión se orientan solo al ámbito educativo, como si la experiencia educativa solo ocurriera aprendiendo las asignaturas del currículum, lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, etc. Pero la experiencia escolar va más allá de los aprendizajes disciplinares. También allí es un espacio donde debemos preocuparnos de inclusión, porque dijimos la inclusión es para favorecer el acceso, es decir, debiera haber presencia de diversidades al interior de las escuelas para pensar que el proceso está ocurriendo, debiera haber aprendizajes y debiera haber también participación del estudiantado. Y como es un derecho humano, la educación inclusiva tiene una agenda que es una agenda mundial. La inclusión educativa no depende del gobierno de turno, ni depende de los programas en particular que se han creado de manera local, sino que depende también de una agenda mundial que partió en los años 90 con un movimiento que le llamamos Educación para Todos. ¿Cómo surgió este movimiento? Surgió porque hubo un gran diagnóstico de la situación educativa en el mundo, donde se reunieron la mayor parte de los países. Bueno, los países en el mundo son alrededor de 200, y en estas convenciones se reúnen 150, 155, 170 países, con representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, del mundo académico, y la primera conferencia fue en el año 90 para hacer un diagnóstico de la situación educativa en el mundo, por regiones, qué sé yo, África, Asia, Europa, Oceanía, las Américas, etc. Y la conclusión fue que hay exclusión. ¿Por qué? Porque hay grupos que no llegan a las escuelas. En los años 90 dijeron, esto no puede ser, entonces hagamos algo para favorecer la participación y los aprendizajes de estos grupos. ¿Cuáles eran estos grupos? Las mujeres, las personas de menores recursos socioeconómicos, los migrantes, las personas en situación de discapacidad. En el año 2000 se volvieron a juntar todos los países para evaluar cómo estaban estos compromisos, y lo que se detectó fue que si bien había avances, aún había muchas desigualdades, y que por lo tanto una educación para todos debiera permitir cumplir con los compromisos adquiridos hace 10 años atrás en la declaración previa. Pero dijeron esta vez, parece ser que 10 años es muy poco para pensar en una agenda de esta naturaleza, de gran envergadura. Y por lo tanto se creó para el año 2015 la tercera gran conferencia, que se conoce como la Declaración de Incheon, donde se establecen objetivos de desarrollo sostenible en distintos ámbitos: salud, educación, trabajo, vivienda, cultura, sustentabilidad, etc. Y el objetivo 4 es el objetivo de educación. Y allí se estableció el año 2015, hace 7 años atrás, no es tanto tiempo, que debemos caminar hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, el problema de la inclusión no es solamente en el nivel escolar, sino que también es presente en el nivel de educación superior y también en la forma de educación continua para todas las personas a lo largo de toda su vida. Y esto implica que cuando hablamos de calidad desde una perspectiva de derechos, las nociones tradicionales de calidad en educación empiezan a quedar estrechas, empiezan a quedar cortas, y necesitamos incorporar nuevas dimensiones para hablar de calidad en educación desde una perspectiva de derechos y por lo tanto desde un marco inclusivo. Las típicas nociones de calidad que se incorporan sobre todo desde el mundo del sector productivo son la noción de eficiencia y eficacia, ¿cierto? Eficacia, lograr los objetivos que nos hemos propuesto, y eficiencia, lograrlo, ojalá al menor costo posible, ¿cierto? Pero cuando hablamos de calidad en educación debemos incorporar también la noción de equidad, es decir, tratar de forma diferenciada aquello que es desigual para llegar a aprendizajes que sean equiparables y no reproducir las desigualdades que están presentes en la sociedad. Pero también tenemos que hablar de pertinencia, es decir, de
de la capacidad de los sistemas para flexibilizar y para poder adaptarse a las características de los estudiantes en sus diversos contextos culturales y locales. Entonces, la educación no solamente tiene que ser eficaz y eficiente, sino que también equitativa, pertinente y también relevante. Es decir, pensar que aquellos aprendizajes que vamos a orientar en el sistema educativo sean acorde a los desafíos de la sociedad actual y no preestablecidos en un estándar o en un modelo de acumulación de información, sino más bien en una perspectiva de la riqueza de la información para estas personas en particular, en este momento particular, con los desafíos que existen en la actualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, primero, voy a repasar algunas ideas, hablamos de una educación que es para todas las personas a lo largo de toda la vida. Esto es así porque la educación es un derecho, por lo tanto no puede haber grupos humanos que queden fuera del derecho de la educación, y cuando hablamos de la educación como un derecho, se crea una agenda mundial que obliga a cuestionar lo que entendemos por calidad en educación, ¿sí? Hasta aquí, esa sería como la síntesis de lo que llevamos hasta aquí. Pero la pregunta que viene ahora, ¿es la inclusión educativa el único camino para lograr aprendizajes de calidad, una educación de calidad? Vamos a ver ahora esta reflexión respecto a esta pregunta, y ahí es donde yo creo que respondemos las preguntas de las personas que ya se han planteado aquí. Yo supongo que esta imagen quizás la han visto en otros lugares, pero es una imagen muy común que circula por las redes o por internet, es muy fácil encontrarla, de cuáles son las diferencias entre los distintos modos de abordar la diversidad en educación. Una forma es la exclusión derechamente, ¿cierto? Es decir, que la educación sea para algunos y no para otras personas. Exclusión, vimos desde los inicios en que la educación se creó, donde la educación era pensada solo para algunos, al principio era incluso solo para hombres, luego se fueron incorporando las mujeres en la educación, además estaba pensada solo para las élites en la sociedad, y luego se fue ampliando también a todos los grupos sociales, a la población campesina, etc. Pero para poder abordar esta diversidad empezaron a surgir diferentes modelos. El primer modelo que surgió para abordar la diversidad es un modelo basado en la idea de la segregación. ¿Qué implica esto? Dar una educación especial para personas que tienen características especiales, ¿sí? Un ejemplo de esto son las escuelas especiales, es decir, escuelas exclusivamente para estudiantes en condición de discapacidad, pero además las escuelas especiales segregan por tipo de discapacidad, porque hay escuelas para personas con personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidades intelectuales, personas con autismo, ¿cierto? Con un currículum diferenciado. Pero no solamente existe este modelo para las personas en situación de discapacidad, este modelo también existe, por ejemplo, cuando pensamos en una educación segregada por género, escuelas solo para hombres, escuelas solo para mujeres, o cuando pensamos también en una educación segregada por religión, que también existe hoy día ese tipo de segregación por características particulares del estudiantado y sus familias. Sin embargo, cuando el modelo de segregación era como el modelo que estaba como considerado mejor dentro de la sociedad, la reflexión fue, si bien hay quizás metodologías, abordajes que son específicos para este grupo en particular, que requiere cierto tipo de abordajes, lo que estamos haciendo es una estrategia de corto plazo, porque no hay un mundo especial. Todos vamos a convivir en el mismo mundo. Entonces la escuela de alguna manera estaba segregando sin preparar necesariamente para convivir en una sociedad todos juntos. Entonces, este modelo segregador pasó a un modelo de integración, es decir, todas las personas deben participar de la misma escuela porque no hay un mundo especial. Pero ¿qué ocurrió? Que se trasladó la lógica de la educación especial al interior de las escuelas regulares. Entonces,
Igualmente, los estudiantes del programa de integración tienen un tratamiento especial. Y mientras todo el grupo está haciendo una actividad, lo que suele ocurrir es que este estudiante de integración está haciendo una actividad completamente diferente, con un objetivo completamente diferente, muchas veces con un profesor o con una profesora especial ahí al lado de ellos para poder ofrecer estas ayudas, y por lo tanto siguen siendo un grupo segregado, pero al interior de la escuela regular. Entonces, cuando esto empieza a aparecer y empiezan, por lo tanto, las reflexiones sobre cuánto el modelo de integración permite la verdadera convivencia y la verdadera expresión de las diversidades, surge como nuevo modelo un modelo de inclusión, es decir, no tenemos que segregar a los estudiantes al interior de las escuelas, sino que debiéramos avanzar hacia una manera de educación con todos a la vez y no en grupos focalizados. Y además de eso, empezó a aparecer también la idea de que estos grupos que requieren más apoyos son grupos, no solamente aquellos grupos con necesidades educativas especiales, sino que también otros grupos, las diferencias de género, las diferencias por inmigración, religiosas, por nivel socioeconómico, etc. Entonces, respecto a la pregunta de cuál es el límite entre una escuela especial y una escuela regular, el límite es probablemente un límite de forma, de orientación. ¿Cuál es la forma que tiene? Es decir, si una escuela regular incorpora la diversidad, pero la trata diferencialmente y segregadamente, tiene más en común con una escuela especial que con una escuela inclusiva. Por más que exista diversidad al interior, si esa diversidad es tratada de manera diferencial y como grupos marginales, no estamos hablando realmente de una experiencia inclusiva. Se parece mucho a la escuela especial, ¿sí? En cambio, una escuela especial muy abierta a la comunidad y que a lo mejor tiene por diversas razones un proyecto educativo preparado para personas con ciertas características, pero que además permite la incorporación en la sociedad, está abierta y es permeable al contexto en el cual está, probablemente se parezca mucho más a una escuela inclusiva o a la idea de una educación inclusiva que una escuela regular que segmenta según características. Entonces, la diferencia no hay un límite estricto entre una educación segregadora, una educación inclusiva, una educación integradora, más bien son formas de aproximarse que coexisten en la actualidad. Tampoco es como que los modelos educativos hayan seguido un curso y una evolución lineal y se hayan ido superando ciertas contradicciones o ciertas problemáticas previas, sino que más bien estos modelos van coexistiendo. Igual que el desarrollo de las personas a nivel individual, si bien todos vamos creciendo y madurando, nuestra vida, nuestra experiencia también vamos incorporando y va existiendo también nuestra vida previa, digamos. Somos adultos, igual tenemos traumas infantiles, tenemos deseos infantiles, recordamos o añoramos, también vivimos esta cosa como que evolucionamos, pero a la vez algo conservamos, algo mantenemos y vivimos en distintos tiempos. Lo mismo pasa con la educación y con la evolución de los modelos educativos. Ahora, ¿por qué se dan distintos modos de abordar la diversidad? Porque el abordaje de la diversidad es un asunto dilemático. Un dilema es un problema que no tiene una única solución ni una solución inequívoca. Son dos opciones compatibles y cuando optamos por una manera de resolver estos dilemas, estas preguntas que están basadas en diferentes opciones igualmente plausibles, nos encontramos en el momento oportuno para crear nuevas formas de abordar la diversidad. Ahora, ¿cuál es el dilema que han intentado resolver estos distintos modos de abordar la diversidad? Hay un autor que lo plantea como el dilema de la diferencia. ¿Cuál es el dilema de la diferencia? Es el siguiente. Habitualmente pensamos, incluso la ciencia se mueve bajo ese pensamiento, de que las diferencias son características particulares que las personas tenemos. Como si la diferencia fuera una característica intrínseca
rasgos del ser humano o a formas particulares del ser humano, como que fueran caracteres estables y fijos. Sin embargo, lo que plantean algunos autores es que la diferencia no son características particulares de las personas, la diferencia es un término referencial. Somos diferentes frente a algo, frente a alguien. ¿Sí? No somos diferentes per se, somos diferentes en un contexto que determina quién es el distinto y quién es el igual. Como habitualmente estas nociones de la diferencia, hechas por los grupos que se ponen a sí mismos como referentes, por ejemplo, cuando hablamos de migración, el referente son las personas locales, ¿cierto? Los que viven allí, y los diferentes son los inmigrantes, los que vienen llegando. Nos ponemos como referentes de los que son no pertenecientes a mi grupo, ¿cierto? Cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, estamos teniendo como idea que hay un ser humano promedio que tiene todas las capacidades y hay personas que son diferentes porque tienen distintas capacidades o incluso menos capacidades. Se ha perpetuado cierta idea del déficit, pero la diferencia es un término referencial, ¿sí? Entonces, si nosotros afirmamos la diferencia, estamos en un dilema. ¿Cuál es el dilema? Si afirmo la diferencia, yo puedo, en el fondo, perpetuar cierta asimetría, cierta jerarquía entre quien hace la diferencia y quien es catalogado como diferente, ¿sí? Por lo tanto, corro el riesgo de perpetuar una perspectiva del déficit. Pero si no afirmamos la diferencia, lo que podemos hacer es invisibilizar y no atender las particularidades de cada quien. Por lo tanto, el dilema está allí. ¿Afirmamos la diferencia? ¿No afirmamos la diferencia? Si nos decidimos por afirmar la diferencia, sí, vamos a afirmar la diferencia porque efectivamente hay particularidades que requieren ser atendidas. La pregunta siguiente es, bueno, ¿qué hacemos con la diferencia? ¿Tratamos a las personas igual o diferencialmente? Y es allí, en las distintas formas de resolver ese dilema, donde surgen los modelos de respuesta a la diversidad. Es el mismo dilema que intenta resolver la educación especial, es el mismo dilema que intenta resolver la integración en educación y es el mismo dilema que intenta resolver la educación inclusiva. No hay una única respuesta, no hay una final respuesta, ni hay un único camino. Son formas de resolver el dilema en lo que hace la diferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que no hay recetas. No hay una lista de cosas que podamos hacer. Las investigaciones que han descrito qué y cómo hacen las instituciones para ser más inclusivas, para favorecer mayor presencia, participación y aprendizaje de la diversidad, en general describen abordajes de tipo reflexivos y colaborativos al interior de la comunidad. Pero la manera de hacer reflexión y la manera de hacer colaboración no se puede extrapolar de un lugar a otro porque son todas experiencias situadas en contextos históricos y culturales particulares. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿A qué vine a esta charla? Yo lo que podría sugerir es partir preguntándonos algunas cosas en los lugares donde participamos, individualmente y también con otras personas. Primero, ¿qué es la diversidad para mí? ¿Qué es la diversidad para nosotros, para nosotras? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la veo? ¿Cómo luce esa diversidad en este contexto particular en donde estoy y en este momento particular? ¿Cuál es la historia de esa diversidad en este lugar en particular? Por ejemplo, ¿cuál es la diversidad que estoy viendo? Estoy viendo diversidad, qué sé yo, veo presencia de distintas etnias, veo presencia de distintas capacidades, veo presencia de distinta nivel socioeconómico en este lugar, la veo, no la veo. ¿Cuál es la historia de esa diversidad? ¿Cómo partió? ¿Cómo se resolvieron los primeros dilemas? ¿Qué se hizo en primer lugar? ¿Cuáles fueron las respuestas? Ahí empezaría yo a encontrar respuesta al que hacemos. Luego me preguntaría si hay experiencias de exclusión en este lugar.
si es que hay personas que se sienten excluidas en este lugar en particular, sin importar la categoría que podamos asignarle. ¿Cómo son estas experiencias de exclusión? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las condiciones que crean esta experiencia de exclusión? Y es eso lo que debemos transformar. No las personas, sino que las condiciones que crean su exclusión. No podemos pretender ser inclusivos equiparando, por ejemplo, la lengua. Ah, ok, hablamos distinta lengua, entonces todos hablemos la misma lengua y de esa manera seamos inclusivos. No, porque estas personas con distintas lenguas arrastran una historia, todos arrastramos una historia. Y para poder participar necesitamos integrar nuestra historia, no invisibilizar nuestra historia. Y de allí nos vamos a encontrar, bueno, ¿qué es lo que entonces debiera ser distinto? ¿Qué es lo que deberíamos transformar? ¿Cómo deberíamos transformarnos nosotros? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y de esa manera vamos a ir respondiendo a la pregunta de qué podemos hacer. Ahora, ¿qué se ha dicho sobre inclusión? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como mencionaba al principio, se ha hablado en general de la colaboración como un camino y eso ha tomado distintas formas. Aprendizaje cooperativo, es decir, que los estudiantes colaboren entre sí con distintos roles, distintas responsabilidades, etc. También comunidades de prácticas, que son grupos de trabajadores, profesionales, técnicos que se reúnen porque comparten un interés, pero no hay una jerarquía, no hay unos roles, no hay un liderazgo explícito, sino que se juntan en comunidades a pensar juntos sobre este tema que nos interesa. Y por otra parte se ha hablado de movilizar recursos de la comunidad. Cuando pensamos en colaborar, habitualmente estamos pensando a nivel de colegas, pero también podemos establecer relaciones de colaboración, por supuesto, con las familias y por supuesto con los estudiantes. Debieran ser nuestros principales colaboradores en los procesos de inclusión, no los sujetos que reciben nuestras acciones, sino que con los estudiantes generar espacios de mayor convivencia y por lo tanto de mayor participación y aprendizaje. Por otra parte se ha hablado de la reflexión docente, ¿sí? Reflexión crítica de cuáles son las condiciones que crean exclusión, cómo veo la diversidad. Y hay una herramienta muy conocida que se llama índice de inclusión, que es una herramienta para poder reflexionar en una comunidad. Es una herramienta de diagnóstico, pero que no está pensada en un diagnóstico como un estándar, sino que este índice nos sugiere preguntas para poder reflexionar al respecto, en distintas dimensiones, a nivel de culturas, de políticas y prácticas. Por otra parte, ¿qué podemos hacer? Pensar la diversidad como una oportunidad para cambiar, para innovar, para pensar en soluciones que favorezcan a todos. Habitualmente, las medidas de apoyo para estudiantes, por ejemplo, en situación de discapacidad, resultan ser una medida de apoyo para cualquier estudiante. Mejoran en general las condiciones de aprendizaje. Y por otra parte, algo muy importante es observar en el presente cuáles son los dilemas, cuáles son los disturbios, cuáles son los conflictos, cuáles son las cosas que me hacen ruido y no tratar de evitarlas, sino que profundizar allí, preguntarse allí, ¿por qué me hace ruido? ¿Cuál es el dilema que hay a la base? ¿Qué se superpone aquí? Y desde esos dilemas, desde esas contradicciones, ir a sus orígenes. ¿Cómo partió esto? ¿Qué se hizo? ¿Qué sucedió cuando se hizo? ¿Qué resultados tuvo? Y desde esta mirada retrospectiva de los problemas que tenemos hoy día, recién pensar hacia el futuro. No partir del presente al futuro, sino presente, pasado, futuro, porque allí van a estar las respuestas probablemente que nos van a dar mayor sustentabilidad en nuestra manera de abordar la diversidad. Y eso era lo que tenía preparado para ustedes. Muchísimas gracias.